Paco Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que se mantienen con nosotros aquí en su canal TVC. Es noche de los periodistas a fondo. Y vamos a tratar, ya lo sabe, la información coyuntural, la información que está haciendo ruido en estos momentos en el país. Y tengo el gusto de compartir esta mesa de trabajo. Maite Noriega, un placer ahora verte de frente. No, bueno, ahora sí, no de ladito. Mejor. Exactamente. Maite Noriega, Carlos Ramos Padilla. Me quedo, Carlos. Bien hallado, diría Maite. Bien hallado, exacto. Buenas noches. Buenas bienvenido. ¿No me he dicho bienvenido? No, Bienvenida. Bien hallado. Eso es todo. Eduardo Campos. Señores, buena noche. Buenas noches. Vaya temas que tenemos hoy, ¿no? No, bueno. Vamos, esta cuarta transformación no nos ha dejado, valga el término, descansar e ir de un tema a otro que también es peligroso, es complicado porque terminamos por no atender ninguno. Y no nosotros, sino el propio gobierno no termina por atender uno solo y en forma. Pero bueno, evidentemente el tema que hoy principalmente nos ocupa tiene que ver con un tema añejo, la reforma educativa. Añejo porque lo hemos venido tratando desde hace año y medio por lo menos, ¿sí? Bueno, no se nos olvide que en 2012, dentro de la gran reforma que se hizo a la Constitución, estaba precisamente la Ley de Educación. Toda la reforma constitucional que se hizo en torno al sistema de educación. Con Peña Nieto se reformó tremendamente. Ok. Y ahí, déjame decirlo, ahí apareció la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación metiendo el pie y apareció el gobierno de Enrique Peña Nieto fortaleciéndolo vía dinero. Carretadas ¿sí? de dinero. Carretadas de dinero. ¿Qué pasa hoy? Ya no está Peña Nieto, se supone que la coordinadora son gente que apoya a Andrés Manuel López Obrador y la realidad es que estamos en un impasse, esperando a ver a qué hora la coordinadora le da el palomazo a la nueva reforma educativa. A ver, la gente no apoya al presidente, la gente se apoya a sí misma. Los liderazgos tampoco se preocupan por los agremiados, se preocupan por sus propios liderazgos. Exactamente. Es muy interesante lo que sucede con la coordinadora. Peña Nieto la fortaleció a través del subsecretario de Gobernación con carretadas de dinero que la hizo más fuerte. Y a pesar de que representan solamente al 18% del magisterio, es muy probable que se hayan comido ya el CENTE. ¿Ustedes han oído hablar del CENTE en estos días? ¿Ha aparecido el CENTE? En las reuniones no está. Se habla de que la CENTE tiene más de 40 diputados. En este momento, ¿no? Uno más que el CENTE, hasta donde entiendo. ¿Qué están negociando? Están negociando lo mismo de siempre. No les preocupa la educación. Ellos quieren el manejo de las plazas y los recursos. Y tienen paralizado al Congreso desde hace 2 semanas. Y el Congreso sumiso dice, hasta que ellos nos autoricen, podemos seguir discutiendo. Me parece aterrador y gravísimo. ¿El Congreso por sí solo o el Congreso llevado a ese punto por una orden presidencial? No, yo creo que la objeción de este Congreso, vaya, ya camina sola, ya no necesita orden, ya lo asumieron. Déjame ir un poco más a fondo de lo que está diciendo Maite. Mira, realmente no se nos olvide 1989, cuando la coordinadora hace que Jongitud o el presidente remueva a Jongitud Barrios como líder del sindicato. La CENTE, la coordinadora. Pero es que es también una creación del sistema. Un grupúsculo pequeño, pero con una fuerza. Bueno, llamémosle si quieren el nombre, la contrainsurgencia. La contrainsurgencia del sindicato fue la que logró en 1989 que Jongitud se separara vía el presidente de la República y finalmente llegara el Bester Gordillo. La CENTE siempre ha sido cobijada por la parte institucional y por el gobierno federal. Eso no se nos debe de olvidar. Pero, ¿qué es lo que pasó? Fue creciendo este movimiento de una manera desordenada e incluso llegó a poner, como hoy en día lo podemos ver claramente, las reglas del juego. Y la CENTE, aquí sí coincido al 100% contigo, solamente representa a la CENTE. Y a la CENTE además tenemos que verla que es diferente
No es lo mismo la sección 22 de Oaxaca, que la 18 de Michoacán, que la 14 de Guerrero, que la 9 de la Ciudad de México. Así es. Son organismos diferentes de un mismo ente, pero que hoy desafortunadamente, como ha venido sucediendo además históricamente, han puesto otra vez presión y cartas sobre la mesa y son los que se arman como negociadoras realmente, porque hoy también tenemos que verlo, el sindicato está debilitado, como pocas veces. No, bueno, no existe. Y la coordinadora ha levantado la bandera, pero sobre todo, ¿qué fue lo que dijeron? Cuando estuvo la campaña electoral, ellos dijeron que iban a apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Y hoy ya dijo el presidente, a mí ellos no me apoyaron, y ellos dijeron, no apoyamos. Entonces, siempre hay un juego maniqueo entre buenos y malos, y ellos a veces son los buenos y a veces son los malos. Pero a final de cuentas, son los que están hoy metiendo presión. Y hoy, por ejemplo, este martes lo acabamos de ver, hoy no bloquearon el Congreso. ¿Por qué no lo bloquearon? Por la sencilla razón de que hoy no se va a discutir la reforma educativa. No, bueno, porque orillaron a que se cancelara. Sí. Simple y sencillamente. A ver, en este entorno, Carlos, ¿la CENTE manda? Sí, por supuesto, y lo único que no coincidiría en la argumentación de mi tocayo es que yo creo que no están desorganizados, están organizados. Muy bien organizados. Muy bien organizados. Y quien debe cuentas y facturas muy claras. Pararon de cabeza a al Michoacán. Bueno, se llama Gabino Cue, en Oaxaca. Sí. Que está impune y perdido como Ángel Aguirre de Guerrero. Por mencionar nada más dos de los muchos que hay. Y aquí que este gobierno habla de transparencia, habla de benevolencias, habla de claridad y de información y mañaneras y todo eso, que nos informe quién financia a la coordinadora. Porque estos trayectos, estos camiones, estos alimentos, estas casas de campaña, estas movilizaciones, no las paga el propio miembro de la coordinadora. Hay alguien atrás que está generando, moviendo y desestabilizando este asunto. Que deben de tener, como tú mencionabas hace un momento y lo confirmamos, hubo carretadas de dinero del gobierno de Enrique Peña Nieto, debe de haber guardadito, ¿eh? Pero fíjate que duele saber en este país, en comparación a otros que hablan, lo decíamos en otros programas, Paco, Maite, Lalo, hay naciones que ya no hablan de fronteras, hablan de conquistar el espacio. Hay fronteras que no hablan de salud, hablan de medio ambiente en general. Aquí vemos un Porfirio Muñoz Ledo acomodaticio, camaleónico. No se nos olvide que estuvo al frente de Educación Pública, rindiéndole pleitesía a la coordinadora y dándole las gracias porque les permitieron entrar a su recinto, el recinto del pueblo. No puede ser. Es ofensivo. Una reforma educativa en donde un exsecretario de Finanzas cuestionado como Mario Delgado en la administración de Ebrard, ahí está, sale arrogante a decirle a la comunidad nacional, ni una coma pasa la reforma educativa. ¿Qué tan mal está? ¿Por qué cuando se presentó durante 6 años en el gobierno de Peña no la corrigieron, no la atacaron, no la desmoronaron? ¿Por qué no con ese mismo valor? ¿Por qué no con ese mismo valor sale Mario Delgado a decir, a ver, aquí se va a hacer lo que el legislativo decida y no tendremos que esperar a que llegue la coordinadora a palomearnos el trabajo? ¿Por qué no sumar, Paco? Es decir, vamos a presuponer que está muy mal estructurada la reforma educativa. La nueva. La que se propuso desde el Porque principio. la otra ya no existe, ¿no? Vamos a suponer. No, por eso Existe más de lo que ellos quisieran. Existe más de lo que ellos quisieran. Hoy, para este ciclo escolar que está por iniciar en agosto, está tiene que regir sobre una. Entonces, mira, además el dictamen, no creas que, así como dijeron que no le vamos a dejar ni una coma ni un punto, le dejaron puntos, comas, suspensivos. Le están quitando lo que duele. Pero mira, Paco, vamos a suponer que todo estuvo mal estructurada, mal planteada. Había contenido con equivocaciones. La razón del legislativo es sumar, no destruir, porque además destruyen y no hay propuestas. Esteban Moctezuma presumió, el 1 de diciembre ya estoy despachando en Puebla. ¿Dónde está el señor? Oye, déjame aprovechar porque lo platicábamos un poquito fuera del aire antes de entrar y mencionábamos el tema de Estados Unidos, de la presencia de Ebrard, desaparecido. Está saludando al Papa. La semana pasada. Bueno, se desmorona la frontera. Moctezuma ha estado desaparecido. Sí, claro. Verdaderamente es la cabeza del sector educativo de este país y simple y sencillamente es que está no tratando aparece. de acomodar sus discursos públicos para hacernos entender que no tiene los méritos académicos, como él los presumió para ser secretario Paco, de Educación. pero es que
¿Qué secretario Ya de había sido Educación subsecretario. brilla? ¿Qué secretario del gabinete brilla en Exacto. esta administración? No, hay ninguno. no. Todos están de muy Y los bajo que brillan, brillan perfil, por los problemas que se presentan. A mí lo que me preocupa es el y los discurso. resbalones que el tienen. discurso, porque cuando Mario Delgado te dice no vamos a avanzar hasta que no haya consenso con el magisterio, está negociando con el 18%. Bueno, si es que el liderazgo de la gente representa ese 18%. Y nos hacen creer que está negociando con el magisterio, pero además las leyes no se negocian de la manera que la quieren ellos, porque ellos quieren una ley a modo que les permita mantener, porque hablan de un escalafón horizontal y vertical, ¿no? Vertical y horizontal, lo cual les va a permitir seguir manejando plazas, vendiéndolas y heredando plazas. En ese entorno, ese es el ¿tú entiendes meollo. el tema del apartado B? ¿Alguien de aquí ¿De lo la Ley entiende? Federal del Trabajo? Sí, que ese es parte de lo que está pidiendo Sí. la coordinadora, ser inscritos de nueva cuenta en el Paco, apartado B. Es que aquí difiero de lo que dijo Carlos y difiero de lo que dijo Es que son Maite en servidores este sentido. públicos y aquí serían empleados. La gente, al decirles yo que está fraccionada, quiero que revisemos la historia. Nos dijiste desorganizada, no fraccionada. Desorganizada y siguen. La semana pasada quien estuvo aquí fue Oaxaca, no fue Michoacán, no fue Guerrero. Viene una sola sección. Ya Oaxaca. se están turnando entre ellos. claro. Entonces, están organizados. Pero a lo que yo me refiero es que no vienen todos en conjunto, no dan una No les cara hace en falta, conjunto. es que no les hace falta. No, Esa es la parte es importante, o sea, paran el Congreso con un Con un grupúsculo. La semana pasada no eran más de 200 personas. Exacto. Pero lo más grave de todo esto que ni siquiera hemos mencionado y que en el Congreso no ha pasado es que el centro de toda esta reforma educativa son los niños y no se menciona. No, ¿Y sabes cuál fue la respuesta oficial? El presidente saliendo en las mañanas a decir, ordeno que en los libros de texto no se malinterprete ni se castiga a los maestros, refiriéndose a la coordinadora. A la coordinadora. Y les va a dar una primicia. Hasta este momento, hasta el día de hoy, hasta esta noche, no han llevado a impresión los libros de texto de este ciclo del escolar. próximo ciclo. No va a haber libros. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque hay tema a fondo aquí con los periodistas. Ya seguimos aquí y discutiendo. Vamos a entrar en un momento más con el tema de las mascotas y los nuevos frentes de Andrés Manuel López Obrador, pero nos quedamos discutiendo aquí el tema del apartado B. Les preguntaba, a ver, ¿conocen, saben, intuyen qué es lo que está buscando? ¿Por qué la gente quiere estar en el apartado B? Mira, yo no tengo claridad y te mentiría si me metiera, pero una cosa es ser servidor público y cuando estás en el apartado B eres empleado de gobierno y es otro tipo de prerrogativas. Como servidor público no te pertenece la plaza, ¿no? En este caso, y las plazas dentro del apartado B se manejan de manera distinta. El pleito va por ahí, entre ser servidor público y ser empleado de gobierno. Y ellos están hablando de un escalafón vertical y un escalafón horizontal. Yo, la verdad, es que leí el dictamen y no vi que aparezca nada de esto. Y esa es parte de la negociación. Y es lo que ellos quieren que se incorpore dentro del dictamen. El dictamen no establece estas condiciones. Traduciendo esto en palabras Lo que coloquiales. Maite quiso decir. No, respeto a Rubén Aguilar. Esto es muy sencillo. Lo que la coordinadora está buscando es el control de las plazas y del dinero. Y del ¿Absoluto? presupuesto. Porque Absoluto. se hablaba del 50% de las plazas, ¿no? Se hablaba. Absoluto. Eso es lo que están buscando, el control del dinero y de las plazas. El pase Y automático de las normales a... Y además, lo raro de todo esto es que estamos inmersos ahorita en un mar de confusiones, porque, por ejemplo, el presidente acaba de decir que va a buscar federalizar toda la educación, o sea, desaparecer las secciones estatales de la coordinadora. Sí, a razón de que Entonces, los gobiernos estatales dicen pasa? que no pueden, ¿no? Exacto, como Michoacán, Silvano Aureoles. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el fondo con esto? El control del dinero es lo que quiere la coordinadora. No quiere que les quiten el famoso yepo de la 22 de Oaxaca. Recordemos cuando lo abrieron, que se encontró todo y más todavía. A ver, yo pregunto en esta mesa, Paco. ¿Estamos hablando de reforma educativa o de reforma laboral? No, estamos hablando Porque ya yo no de otras cosas. Es que yo no he escuchado en ningún momento, en ningún planteamiento desde que llegó la cuarta transformación, contenidos. ¿Qué es lo que le interesa a este país? Formación, instrucción, educación, contenidos. Estamos hablando de puras cuestiones laborales. Está muy abstracto, están hablando de los contenidos de acuerdo con las zonas y las regiones,
Pero por eso te digo, o sea, esta cuarta transformación, si se aprobara la reforma educativa, la implementación de la misma, porque automáticamente derogas también las leyes secundarias, vaya, para que la echen a andar, va a tardar un buen rato. O sea, Entonces, tenemos reforma educativa de Peña Nieto para rato. Como sí, yo te pero decía, además es destruir, porque la derogas. Sí, claro. Pero no existe el soporte de las leyes secundarias, porque si no está aprobada la ley fundamental, El las dictamen, leyes secundarias ni siquiera tampoco hay. están. Déjenme nada más ahí hacer- se va a pero quedar es un que antes vacío de irnos educativo. antes de Va a irnos- quedar un vacío educativo gravísimo. Brevemente, Lalo, porque si no tenemos que ir al otro tema. yo nada más vuelvo a repetir la pregunta que hice antes del corte. El centro de la reforma educativa tiene Los que ser niños los no niños existen. y no tratamos ese tema. Bueno, No, a nadie le importa. rápidamente hacer una precisión a nuestro auditorio que déjenme compartirles, nos han reclamado que somos muy duros con Andrés Manuel López Obrador, que no hacemos propuestas, ¿sí? Las que propuestas no nos damos corresponden a nosotros. que no damos sustento ni argumento. El pasado bloque sobre la reforma educativa y esto que llevamos, ha habido más que argumentos para entender las cosas. Pero además y no la son contra el intención, presidente, estamos hablando de un Congreso abyecto, no estamos hablando, o sea, no hemos tocado la figura del jefe del Ejecutivo, yo estoy tocando la figura de un Congreso que decide convertirse en vasallo del presidente Así es. y en vocero del presidente y claudica de su función de defender los derechos de los ciudadanos. A mí esto me parece gravísimo, no estoy tocando la figura presidencial. y sí, coincido contigo también, Carlos, en que no somos quienes tenemos que hacer las propuestas, pero bueno, ahí está argumentado lo que está ocurriendo. En este entorno, en este bloque, lo que queríamos y lo que vamos a dirimir un poco es, bueno, esta situación, esta frase desafortunada, como muchas de otros presidentes de Andrés Manuel López Obrador, de hablar de las mascotas. Los pobres son Sí. como sus mascotas. Yo no caería tanto en eso, Así lo Maite. dijo. No, él hace la comparación. Hace la comparación. Es una O sea, él dice- desafortunada, pues. Desafortunada, no con pero que esa refleja, intención. O sea, no, perdóname, No, sí tiene intención. por supuesto Y que tiene es con fondo. esa intención. Cuando él dice, el neoliberalismo establece que no hay que regalar el pescado, sino que hay que enseñar a pescar. Y entonces él dice, es como si a las mascotas, o sea, habla de estos, es como si a tu mascota le dices, ve tú por tu comida, les tenemos que dar. No, perdóname. Una cosa es la justicia. O sea, lo que están reclamando es justicia. Y él lo que está dando es caridad. La caridad antes que la justicia. ¿Lo Vamos escuchamos? a seguirlos manteniendo. Venga, vamos a escucharlo. Escuchémoslo, por favor. Sí, la justicia es atender a la gente humilde, a la gente pobre. Esa es la función del gobierno. Hasta los animalitos que tienen sentimientos ya está demostrado. Ni modo que se le diga a una mascota, a ver, vete a buscar tu alimento, ¿no? Pues se les tiene que dar, ¿no? Su alimento. Sí, pero en la concepción neoliberal, todo eso es populismo, paternalismo. Es una analogía desafortunada. Yo siento que no es la intención de comparar. Él dice, y me parece que el término es gravísimo, hay que asistir a la gente humilde, a la gente pobre. No hay que asistirla, hay que darle las mismas oportunidades para que pueda tener un trabajo digno y ganarse el sustento como Por el sí resto solo. de los ciudadanos. Claro. Cuando él está pidiendo al rey de España que ofrezca una disculpa por los agravios de hace 500 años, hay que ver que esta gente humilde y esta gente pobre a la que él quiere asistir, lo que reclama es una justicia que se le está negando desde hace 500 años. 500 años. Y el señor no está abogando por la defensa de los derechos de los humildes y los pobres a tener una educación, a tener salud, a tener educación, a tener los servicios que le garantiza la Constitución. A mí esto me preocupa. Si la analogía es, olvidémonos de las mascotas y los perritos. No de la forma, El sino del término, fondo, ¿no? Hay que asistirlos, no hay que asistirlos. Yo Hay creo que que es un- respetar sus derechos y darles las mismas oportunidades
para que tengan un trabajo digno. Paternalismo, a fin de cuentas. Pues vaya. Es un referente equivocado, pero sí es muy preciso. No debemos de caer en el juego de ahora interpretar lo que quiso decir o lo que no quiso decir. Las señales están muy claras. Tú eres un fifí. Tú eres un Hombre, muchas pirurris. gracias. Pero no lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo el presidente de este país. Tú eres un fifí. Tú eres un Pirurris. Tú eres una ternurita. Yo soy ternurita. A ver, es la primera firmo. ocasión, corríjanme, con mi memoria histórica en mis archivos periodísticos, es la primera ocasión que veo que los medios de comunicación convocan al gobierno, le hace al Ejecutivo, a mantener la unidad del país, cuando debe ser al revés. Señor presidente, ya basta de agravios. Ya ¿Pedro basta Ferriz Híjar? Sí. Claro. Ya, por favor, vamos a trabajar en conjuntos. ¿Cuál fue la respuesta? No, son sabelotodos, son... Oye, no puede ser. La labor del gobierno es conducir al país a la unidad y a la credibilidad, no al revés. Ahora los sectores empresarial, fundamentalmente, y medios de comunicación están pidiendo al presidente congruencia para gobernar en unidad. Todos. Pero ahí te das cuenta que el presidente lo que quiere es el poder, no empoderar a la gente. Y esta descalificación de todos los que no son sus seguidores es un acto de violencia. Y perdóname, un gobernante que ejerce violencia contra sus gobernantes no es un presidente, es un tirano. Mira, hablando de estos programas asistencialistas que siempre han existido en la época moderna de este país, yo quiero dar datos duros que tenemos aquí. Mira, en México hemos tenido programas sociales cada vez más amplios y generosos. En 1994, por ejemplo, nada más para hablar de cosas concretas, en 1994 el gobierno federal gastó 15,888 millones de pesos En programas en sociales. programas para atacar la pobreza. Asistenciales. En 2012, erogó algo así como 310,302 millones de pesos. Esto con información, todo esto es información de Coneval que podemos ir a checarla. En 2013, por ejemplo, el gobierno dio a conocer el avance que había y mostró que de 1994 a 2013 se redujo la pobreza de 52.4 a 52.3. Sí, es que aquí volvemos están los a datos duros. a lo que manejaba Maite. No es dar, ¿sí? Es oportunidades para Es que además, todos. esta gente son clientelas fáciles. Por eso hay que preservar a los pobres. Lo decía Carlos Salinas en su tesis. Allí está, yo lo leí, él decía eso, o sea, esta gente no hay que ayudarla porque son votos gratuitos. A esta gente, con que le des tantito dinerito, ¿no? Con que le des tantito dinerito, está agradecida, Un tinaco, porque por no se dan cuenta de que es un derecho. O sea, esta gente no entiende que tiene derechos. Agradece lo que debería de ser una Agradece obligación. Exactamente. Entonces, por eso a nadie le interesa acabar con la pobreza. Rosario Robles se gastó $1 millón en globos para anunciar el programa contra el hambre. Entonces dices, no es por ahí. Les interesa porque son votos fáciles, porque son súbditos que agradecen la dádiva y que le besan la mano al tlatoani. Es una forma de gobierno que no es nueva tampoco. Se ha venido desarrollando a lo largo de muchos sexenios. Ahorita Pensamos que se podía erradicar. Ahorita con esta promesa de cambio que tuvimos, pensamos que esto estaba superado. Mira, yo siempre y la he realidad afirmado nos está mostrando que el otra gobierno, cosa. no estoy poniendo ni etiquetando nombres, el gobierno que establece una Secretaría de Estado para ayudar a los pobres es un gobierno que ha fracasado. López Obrador, no, López Portillo se despidió de su gobierno golpeando la mesa y llorando porque no atendió a los pobres, porque no defendió el peso como perro. Recordemos que con Calderón, con tú y secretarías, los pobres se multiplicaron. ¿Y dónde quedó el programa Solidaridad de Salinas? Es decir, gobiernos que se dedican a ofrecer dádivas, es un gobierno que ha fracasado. Se tiene que dar capacitación, se tiene que dar instrucción, se tienen que dar mecanismos. Lo que estábamos hablando hace un momento. Son oportunidades. Cuando tú tienes que se están conculcando los derechos de esta gente, o sea, ya no hay tamiz neonatal, ya no tenemos retrovirales. O sea, ya no estamos perdiendo derechos de los ciudadanos. O sea, la Constitución se está violando porque no se está respetando el derecho a la salud. Estamos viendo escasez de medicamentos. Perdóname, o sea, yo veo un caminito que va para otro lado. No, vemos un país que se desmorona por todos lados. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que estamos en A Fondo con los periodistas y todavía tenemos mucho más que discutir. Ya regresamos. ¿Va a depender del gobierno federal ya?
Sí, pero insistimos, el tema es que está paralizado el gobierno. La No hay inacción. dinero, no hay firmas, no hay No, acción. todo lo tiene que decidir ese señorcito. Y aquí retomo rápidamente antes de entrar al siguiente tema, Maite, esta parte, o sea, hay muchas cosas que no avanzan. Entendemos que el inicio de un gobierno es lento, pero no sé si esta es la lentitud habitual. No, aquí está frenado. El- Y este pasado hace de ser 6 años estábamos en plena efervescencia porque estaba empezándose a generar todo este gran acuerdo Del nacional. acuerdo nacional. ¿Sí? Hoy el Pacto por México. vemos acá 6 años después, estamos en la inacción absoluta. Paco, retomando un poco lo que mencionaba en el bloque anterior, es que estamos viendo a un gobierno que se convirtió de contestatario a retador y que divide el gobierno. Antes contestaba todo, antes la agenda era decir el bueno, el malo, decir que Fox estaba equivocado, decir que la política venía errónea. Ya no hay a quién culpar, ya no es contestatario, ahora divide. Me recordaste a Paul Hospital. Aquí En lo sus dijo. 100 palabras. En 100 palabras, aquí lo dijo. Sí. El bueno, siempre sabemos quién es. Los malos son todos los demás. No puede ser. No puede ser una propuesta de gobierno el estarnos dividiendo, fracturando como sociedad, A ver, como estratos. es que es un tirano. Divide y vencerás. Aquí no veo dónde se venza. Yo quiero preguntar No. a cualquiera de ustedes, un sector, díganme uno, a 4 meses, ya vamos casi a medio año, un sector Que esté que caminando. digas, ha traído beneficios. Yo creo que Uno. debe de haber, y lo discutíamos antes de entrar al estudio, Maite, me gustaría que tú lo plantearas, el tema de qué es lo que está pasando, no solamente en México, y que tiene que ver con un hartazgo de la sociedad por la democracia. Sí, pero vaya, este señor nos dice que es la nueva democracia. Esto no es democracia. O sea, lo que está haciendo no es democracia, es tergiversar. Mira, el ejercicio de la violencia verbal me parece muy preocupante. Muy, muy preocupante. Agredir a la ciudadanía que no está contigo me parece que es una mala señal. Y cuando él te dice que él tiene el derecho de réplica y de Para agredir... insultar. No, él no lo tiene. Y soy Nadie dueño lo tiene. de Yo mi te silencio, dijo. Pero además él no tiene derecho de insultar No, a nadie. porque- Nadie tiene derecho de insultar a nadie. A nadie, ni Entonces, el propio presidente. Me parece muy preocupante cuando tú inicias tu gobierno con violencia verbal, conculcación de derechos, en aras de una democracia que no existe. Me parece que nos estamos acercando a una tiranía. Pero retomando lo que tú mencionabas, todavía hay mucha gente que cree absolutamente todo lo que dice. Hay mucha gente que no cree lo que los medios, lo que los periodistas, lo que los empresarios, etc., puedan mencionar. No, porque acapara todos los espacios. La única voz que se escucha es la de él. O sea, en la mañana tiene copados los espacios y a partir de ahí lo tienes en Twitter, en Facebook, en YouTube, todos en lados. todos los medios. Mira, Paco, la A ver, única ¿y voz qué que llena tenemos los que hacer los medios? Mira, Paco, ¿qué hubo una tendríamos dama- que hacerlo? Análisis y poner y decir, perdóname. O sea, no es asistir, no es obligación del gobierno. Los gobiernos no asisten a los pueblos. Los gobiernos lo que hacen es respetar los derechos y cumplir las funciones que se les han asignado para preservar la integridad de los pueblos, para que progresen, para que se desarrollen, para que crezcan, para que mejoren. No es asistirlos. O sea, yo no quiero un asistente, yo quiero un presidente. Claro. Mira, Paco, había una dama en las redes sociales que me contestaba todos los días a mis análisis de lo que está ocurriendo con el gobierno federal. Y todo era la misma argumentación del presidente. Esta es una herencia del pasado. Esto lo hizo Peña. Esto no sé qué tanto. Es que vivimos en corrupción. Es que... Hasta que llegó un momento en que me dijo, no sé usted qué opine, pero yo estoy a gusto con mi presidente. Entonces, Y eso hay muchos, bueno, entonces sí le contesté, no di el nombre por respeto, pero sí le contesté y le dije, aquí no se trata de estar a gusto con nadie. No se trata de eso, ¿eh? Y le dije, ha de ser usted de las pocas personas que ha de pagar menos la tarifa de gasolina que yo. Ha de tener un beneficio. Se ha de bañar con agua caliente de gas más barato en las tarifas que yo. Ha de pagar casetas de peaje más baratas que yo.
ha de tener medicamentos, oxígeno en las salas de urgencias del 20 de servicios noviembre, médicos. como yo no los tengo, porque si usted está a gusto con este presidente, es que debe tener algún beneficio. Dígame uno. No me volvió a contestar. No se trata de estar a gusto con él o no. Se trata de que este país progrese y este país somos todos. Y todos paralizado. tenemos una tarea. Y este país está Ahora, paralizado. si me lo permite nada más, metiéndome como abogado del diablo, eso es algo que quisiéramos o que queremos no de hace 4 meses. Sino de muchos años atrás, y este país no avanza en ningún sentido. Pero nuestra Prometió un postura, cambio. nuestra Sí, postura ha sido la Y está haciendo el cambio, que no nos guste. No, espérame. Este señor, el señor presidente, él prometió, dio su palabra de honor, dijo, la corrupción, la gasolina y no sé qué tantas cosas van a cambiar desde el 1 de diciembre. ¿En 4 meses? Así lo dijo. No dijo 4 meses, no dijo desde el 1 de administración, diciembre. dijo desde el primer momento en que yo tome posesión, el 1 de diciembre. Mira, yo creo que La lo que gasolina es más cara que nunca. 70% de las licitaciones han sido por asignación directa. Paco, yo creo que aquí lo Dos que bocas estamos nada más. viendo es que el desconocimiento de lo que es ser gobierno hoy es de manifiesto. No es nada más generar ideas o ser oposición, porque este presidente fue oposición durante muchos años. Muchos años. Y desde ahí actuó, pero parece, desafortunadamente para nosotros, que sigue en esa posición. Desde la oposición Déjenme se leer. está criticando todo esto. Porque anda Y solo a y lo- porque no le hace caso a sus asesores o a sus Déjenme leerles un secretarios. texto brevísimo de José Waldenberg hoy. Dice, la incapacidad del presidente para asumir cabalmente la corresponsabilidad con otro poder constitucional es manifiesta. Él piensa que la autoridad o es autoritaria o simplemente no es. No es. Sí, sí, sí. La sobriedad de Waldenberg para definir lo que está Oye, pasando. y déjame cuando- agregar uno más. Porque él está legislando y está queriendo ser el Poder Judicial. Déjame agregar a Jorge Cepeda Patterson, que es un hombre periodista, escritor, que yo he tenido la oportunidad de platicar con él muchas veces, entrevistarlo y saber que estaba con Andrés Manuel López Obrador. Y el domingo escribir en su columna y rematar diciendo, el hombre en el que le creía casi todo el 1 de diciembre, hoy simple y sencillamente no lo es. A ver, Paco, dices que el presidente se queja que no le hacen caso ni sus asesores. Perdón, acaba de declarar el presidente de la República que gracias a sus asesores no se va a enganchar con el señor Trump. Perdóname. No. A ver, no. necesitamos una diplomacia contundente, seria, un proyecto A ver, de nación. dime una cosa, alguno de sus No que se asesores, va a enganchar el presidente. alguno de sus asesores, Carlos, Maite, el Lalo, le habrá dicho, señor presidente, si vamos a ahorrar, la austeridad va bien, pero no nos alcanza para todo, ¿eh? Yo creo que se lo Y han el dicho y él no presidente... escucha. bueno, a eso es a lo Él que me no refiero. escucha, ¿eh? Es a lo que me Y refiero. dicho por ellos, no por mí. El La presidente pobreza- nos- la pobreza ¿Cuántas veces ha franciscana. dicho Ahora resulta que que la es bueno ser pobre? No es malo ser pobre, pero Oye, no podemos la aspirar a ser austeridad no es pobres dejarte todos. sin trabajo, ¿eh? No, por La austeridad supuesto. no es dejarte sin trabajo. Y no correrte sin liquidaciones ni cumplir Sí, con la sí, ley. sí, sí. Advertencia de que si no aceptas sus condiciones estás inhabilitado 2 años para ingresar al gobierno. Eso es lo que Esta está pasando. nueva Pregúntale a forma de cualquier gobierno, desempleado. esta nueva forma de gobierno no es exclusiva de México. Volteemos a ver qué es lo que está pasando en varios lugares del mundo. Sí. Y los resultados nos tienen que empezar a dar elementos de reflexión. Veamos, por ejemplo, Donald Trump está por cumplir 2 años, va para rumbo a los 2 años de gobierno. Ha sido un presidente atípico, como nosotros también tenemos un presidente atípico. Pero como también los franceses, con Macron, han tenido otro presidente atípico. Entonces, son fenómenos, la política está dando un giro A nivel mundial. a nivel mundial, está dando un giro, una involución, está hacia adentro entrando la política. Pero ¿qué es lo más interesante de esto? Que dentro de esa involución, la gente de derecha se está corriendo al centro, la del centro se está corriendo a la izquierda, pero también a la derecha. Y resulta que hoy estamos en el desarrollo de un nuevo sistema político mundial, pero no puede haber hombres que tengan la verdad absoluta en su mano. Oye, y estamos viendo no como estoy de acuerdo insisto, contigo, Lalo. Cada Estados país se Unidos- ajusta a su verdad y a sus discursos. Trump lo primero que ha dicho es quiero volver grande a América. América para él es Estados Unidos. Estados Unidos. Y Trump ha dicho, soy nacionalista y voy a defender contra migrantes o terroristas este territorio. ¿Qué decimos aquí?
amnistía a los guerrilleros, amnistía a los delincuentes, amnistía a los corruptos. Pero vamos arriba de eso. Cada con la ola migratoria. Cada quien su discurso. ¿Qué vamos a hacer con este problema? Para que no se enganche el señor Pero presidente. es que este Nos van a fenómeno caer de migración, 25,000 centroamericanos en cualquier momento. El número. Vamos a cerrar el año así, Con un millón. con 900 con un millón. mil. Pero la que viene, la que viene es la antesala. A ver, ¿Cuál es la política migratoria? ¿Dónde está el señor Ebrard? Paco. No. Vamos a hacer, Carlito, mientras espérame. me ubica, Carlos, vamos a déjame hacer una decirte una pausa y regresamos. Muchos temas todavía tenemos pendientes. A ver, está el tema de la revocación de mandato, todo un tema. Está el tema de los candidatos a la Comisión Reguladora de Energía, otro tema vergonzosísimo. La Guardia Muy Nacional. vergonzoso. La Guardia Nacional, Como el vergonzoso tema lo de del Puebla. fuero. A ver, y me gustaría empezar, si Puebla están de es un acuerdo, insulto con con el el señor tema Barbosa. de los candidatos a la CRE. O sea, Mira. que vuelva a mandar a los mismos, ya lo habíamos platicado aquí Aquí hay entre un nosotros. problema serio, y es que la ley de los órganos reguladores establece que el Ejecutivo debe mandar una nueva terna, no la misma. No la misma. Bueno, es una nueva terna, ¿eh? No. No, sí. No mandó la misma. No. Bueno, quitó uno. No. Y puso a uno. No. ¿Y qué Es los una modificó? nueva terna porque lo que hizo fue mezclarlos. Y entonces te presento una nueva terna para Sí, no, este puesto. Pero con apego a la ley. O sea, si Sí, tú te sí, vas sí. al rigor de la letra Sí, de la claro. ley, y es más, con el espíritu de la norma también la está El espíritu violando. de la Claro, ley. claro, Y claro. entonces ahí podría intervenir la Suprema Corte. Pero es que hay una en una trampa, controversia Maite. constitucional. Pero ¿dónde está la Suprema Corte? Bueno, pues es que el señor los está ventilando. O sea, el señor está pero aquí hay una desacreditando trampa. todos los poderes. Aquí hay una trampa, porque hasta donde entiendo, No, bueno. el presidente manda 2 ternas. Y a la tercera Y a la ya manda tercera quienes ya van a pone- estar. Claro, Claro. por eso a ver, manda la Por misma. eso manda la misma. La cuestión, lo Vaya, que dice y la además, ley, si es ves que la el derecho la que tiene el actitud de presidente, ayer, estos tipos Ah, no contesto. la ingeniera, contra los legisladores, dices, no. la ley güey. señala claramente que el presidente tiene que mandar propuestas al Congreso. Al Congreso. El Congreso las analiza, las aprueba o las desecha y el presidente tiene una segunda oportunidad de enviarla, pero No debe en dado- enviarla, tiene que enviar una nueva, la letra, De- la te ley manda dice la en la misma. letra, de enviar, bueno, una nueva terna. a lo que yo voy es a esto. Lo importante es que a final de cuentas, si estas dos ternas, estas dos propuestas no son aprobadas, el presidente entonces designa. Claro. Designa. Y eso es Es a lo que final de está cuentas pasando. que es lo que va a Oye, pasar. ¿y dónde, lo espérame, peor espérame, de todo ¿y dónde esto, queda el Congreso? Pues vaya, tienes un Congreso que verdaderamente son unos borreguitos levantando la mano, es lo que te digo. Ahora, es lo un Congreso decide que el no Congreso necesita ni o órdenes. lo decide el Congreso o la Comisión. ¿Qué? tiene que pasar No, por tiene que comisión. pasar por- sí, Tiene por que comisión. pasar por comisiones, las comisiones lo aprueban y lo llevan Y lo entonces llevan. lo No suben lo al van a pleno. aprobar. Yo siento que no, No lo van a aprobar. y el Pues no, presidente va a entonces nombrar a quien designa el O quiera. sea, sería todavía doble, valga el término, doble falta. ¿Sí? Sí. Me mandas a los mismos, ok, las acepto. Les vuelvo a hacer el examen. Lo Vuelven a reprueban caer en el todos. ridículo y los acepto. Espérame. Por eso te digo, podría intervenir la Suprema Corte, porque ahí hay una controversia constitucional. ¿Eh? O sea, violaron la norma. La letra de la es un ley y el espíritu de la norma están violados en ese sentido, para donde te vayas. El presidente Es que una tenemos, burla del presidente de la República y me parece que es lamentabilísimo el papel que están No, jugando no, nuestros no. diputados y senadores. Y los candidatos Y yo me pregunto a nivel qué va a nacional hacer en la el Suprema. ridículo. La Suprema Corte podría intervenir y podría jugar un papel por primera ocasión verdaderamente digno. el Congreso se dividió y no a nosotros nos tocó vivirlo. Por primera vez hubo un Congreso no mayoritario hace apenas unos años. Hace apenas unos años. 1988, cuando gana Salinas, todo el mundo dijo, ¿cómo? Empezamos con un Congreso mayoritario. Se llega entonces, por primera ocasión, a un Congreso dividido. De ahí, ¿Con quién? de ahí a la fecha, hemos tenido congresos mayoritariamente divididos. ¿Pero con quién dices que empezó esto? Esto empezó en el... Esto empezó con López Portillo. No. Fue cuando la Cámara se hizo plural. Sí, Sí, pero, pero cuando fue mayoritario fue mayoría. ya. Una cosa es que Sí, sea cuando ya plural no y fue otra es que sea mayoritaria. mayoría. Sí, cuando ya no fue Cuando la- Se hizo mayoritario. plural. Ahí empezó la Sí, historia pero es de que la cuando pluralidad en la Cámara. pluralidad no es mayoría. La Estoy de mayoría. acuerdo. Entonces, a lo que yo voy es que cuando pierde el PRI la mayoría en la Cámara de Diputados, ¿qué fue lo que pasa? Se vinieron todos los partidos a hablar de que el mayoriteo que siempre hemos tenido es lo que estamos viviendo el día de hoy. Hoy un partido es el que está
siendo hegemonía en las dos cámaras. Es el que está haciendo mayoría, aunque no de facto. Negociada, pues sí. Ordenada. Sí. No negociada, ordenada. En la Cámara de Diputados hoy es Pero ya impresionante. se hacía esta mayoría desde Es lo que antes. te digo, Sí, esto son es mayorías historia. artificiales, las Esto es mayorías historia, esto no es artificiales que se han nuevo. hecho en todos Esta lados. es la historia que hemos vivido como país, pero hoy lo que pasa es que los que antes criticaban hoy son gobierno. Y está bien, esa es la alternancia, pero no pueden mostrarnos algo nuevo, querernos mostrar la cara nueva de lo que es tan viejo. Pero además a mí me tan parece viejo. gravísimo. Yo creo que el papel de los medios es este. O sea, es que quienes hacen la ley la violen flagrantemente para permitir un abuso Que del le jefe del Ejecutivo. expliques a la gente, que le expliques al común de la sociedad mexicana qué es lo que está pasando, porque en general La nota es que no se lo nos sabemos. pasa, no sabemos. Ahí me dicen, pues es que mandó la misma. A mí como mexicano me da exactamente igual. ¿Por qué? Porque no conozco las La leyes. ley que rige esto. ¿Cómo se están dando las cosas? Rápidamente, porque se nos va el tiempo, quisiera un comentario de ustedes en torno a la revocación de mandato y al tema del final del fuero. Revocación de mandato me parece un insulto a la sociedad. Este tipo de consultas amañadas, públicas, asambleísmos en plaza pública, me parece un insulto a la inteligencia de la sociedad. Esto que aparezca el presidente constitucional en ejercicio Bueno, ya no en sería la boletas plaza, ¿no? intermedias. ¿Ya no se llama plaza? No, ya no sería como las consultas en la plaza, sino sería un ejercicio Pero ese es el electoral. origen, esa es la raíz. Sí, pero no es lo mismo jitomates que tomates. Pues yo no sé, yo no estoy convencido, pero cuando un presidente se para en una plaza pública y decir, ¿quién está conmigo? ¿Verdad que ya no van a luchar? ¿Verdad que me van a respetar? ¿Verdad que quieren la eso es lo de las revocación? ¿Verdad cartas. que no sé? Estamos hablando de revocación de mandato y del fuero. Te digo, a mí me parece un insulto el hecho de que un presidente en ejercicio constitucional aparezca en una boleta en una elección intermedia. Me parece. puede ser. Me parece que es un absurdo. La Constitución no lo establece. No lo establece. Y de verdad, lo que estamos viendo es la violación y la conculcación de derechos de los ciudadanos. Es una falta de respeto a los ciudadanos que votamos por un señor para 6 años. Y el señor no pretende, Así es. él no pretende que lo revoquen, no pretende que lo critiquen porque no admite la crítica. Él lo que quiere es aparecer en la boleta y lograr que Morena se vuelva el nuevo PRI de este país, que además es el viejo PRI, es las mismas caras, son las mismas, y es repetirlo. A mí eso es lo que me parece insultante. Al señor no le interesa porque no acepta la crítica y no aceptaría la revocación de mandato. Lo que quiere es aparecer en la boleta. Pero nosotros La- fuimos a las casillas a votar revocación de por 6 mandato, años. Paco, Claro. es un Y él nos dice instrumento que de va la a durar 3. democracia. No hay más. Es un instrumento de la democracia. Revocación de mandato viene del término inglés recall election. Esto ha existido siempre. El problema es que esto no tiene que hacerse. El primer problema una es que no estamos imposición. en Estados Unidos. Pero además No, pero es que esto existe la no es revocación de mandato en este país establecida y es a través del juicio político y el desafuero. Sí, pero ¿cuándo llegar Pero no puede a eso? ser a Pero no petición por del elección. soberano. No, No, puede no, ser porque claro. además, no puede ser a petición del soberano, ¿eh? La votación No puede esa ser. petición de los mexicanos. mediante claro. una votación directa, Existe. una votación directa o firmas, es como se puede llegar en México a la revocación del mandato. Eso está dentro de la ley. Pero lo que tenemos Pero es nosotros juicio que ver- político desafuero. y ya ahorita acaba de haber modificaciones Bueno, al y van a fuero seguir. constitucional. Por eso. De diputados. Les quitas, ok, entonces ya yo a lo que voy no es que es tienes un el instrumento, desafuero, vaya, es está un listo. instrumento de la democracia. No tenemos que espantarnos ni sorprendernos. Desafortunadamente, la aplicación y la implementación de cómo se está dando en este país, híjole, sí nos debe de alarmar, porque el cómo lo están haciendo es lo que llama la atención. Es porque- aparecer en la boleta. Ese Claro, es el único y interés. con una Ser el intención, motor. a pesar de que el presidente ya afirmó públicamente que no quiere la reelección, que no va, que él en 6 años se Es va. que él no se va a están- reelegir, lo va a reelegir el pueblo. Esa está es la dentro. diferencia. Es el lenguaje. Oye, Por eso déjame, es lo que déjame te digo. decirte que yo me iría un poco más allá, Maite. Sí, Es una no estratega quiere la en esto. reelección. Todo el mundo está pensando en la Es un nuevo reelección de Andrés mandato. Manuel López Obrador. Y yo diría, bueno, a lo mejor se está trabajando para una reelección sin ese nombre. Claro. Un nuevo Pero mandato. es que es lo Un mismo. nuevo mandato. Es lo mismo. A mí lo que me parece cantado. preocupante es, de verdad, es una burla a una sociedad que votó por presidente para 6 años y que existen los mecanismos para apartarlo del cargo dentro de la Constitución. No tienes Pero por no qué porque lo violentar pida la él. Constitución.
y no puede ser a petición del soberano, es que es un absurdo. Yo totalmente de acuerdo, yo nada más lo único que insistiría, y lo insistiré hasta prácticamente el final de la administración de Andrés Manuel López Obrador, vamos a esperar. Vamos a esperar. Claro. Sí. ¿Sí? Digo, no sin dejar de ser críticos, observadores. Pero hay que hacer notar señaladores. las cosas. Pero ¿Qué hay está que ver, pasando? Claro. hay que ver, los resultados están todavía por verse. Yo no me iría por esa política, mi querido Paco. No, Hay que bueno, esperar, por hay que eso esperar dije en 6 años a yo. ver si la educación fracasa No. o no. A ver si los niños quedan analfabetos Para o hacer no. un juicio. Hay que exigir ahorita. Para hacer un juicio como tal. ¿Sí? Con otros presidentes hemos esperado. ¿vas a esperar a ver si más baja la gasolina? Y más allá de esperar, Pero te puedo decir, nuestra actitud ha hay sido un término crítica. constitucional de 6 años. Sí. Sí, para una administración, pero no para esperar a ver si mañana puedes ir a un almacén Sí. y encontrar leche o no. Sí, no, yo creo que hay que cuestionar lo que está Y sobre pasando, todo porque de verdad estamos- el camino... hay que esperar. Insisto, México estoy de está acuerdo con ustedes. Inserto en el contexto mundial. Sí, y eso no insisto. lo podemos, en una globalización Ya que no terminamos, ¿eh? podemos dejar. Ya terminamos. Yo sé que estamos picados, pero a ver. Yo no, estamos todavía al aire, pues, pero me refiero a esto. Insisto, sí, tenemos que ser críticos y señalar las cosas. ¿Sí? Tenemos más de 6 años insistiendo y subrayando el tema de la corrupción, de la impunidad, y no pasó nada. Pero, Paco, yo no Pasará puedo, menos, ¿eh? yo no puedo Sí, esperar. puede ser, Pasará menos. puede Yo no ser. puedo esperar que un sujeto que por 18 años me convenció que todo está mal y que lo iba a cambiar, no lo cambie. No puedo esperar. La gasolina él prometió el 1 de diciembre iba a bajar. Llevamos 4 meses. Sí, y no ha pasado bajado. nada. Y no ha subido, ha subido. Carlos, muchísimas gracias, como A ti. siempre. Gracias. Maite Noriega, muchas gracias. Un privilegio. Eso es todo. Eduardo Campos. Muchas gracias, Paco, Carlos, Maite. Pero sobre todo a usted por estar con nosotros en esa mesa a fondo, discutir y quedarse con lo que a usted le convenga. Hasta la próxima.